Una sola gota parece insignificante, pero cuando muchas se juntan, terminan formando ríos capaces de atravesar montañas. Google Antigravity fue el primer desarrollador con agentes de Google capaz de hacer cosas de inicio a fin. Este parecía tener lo mejor en un solo lugar: nanobaranados para imágenes, lo mejor de modelos de codificación, funciones de automatización, pero descubrí que combinándolo con otras herramientas es capaz de tener un superpoder capaz de crearlo todo. Para descubrirlo, estaremos combinándolo con 7 herramientas distintas que te permitirán hacer cosas como crear diseños profesionales para hacerlo funcional, añadir efectos tridimensionales, añadir IA ilimitada sin costes, coordinar agentes en paralelos o hasta publicar aplicaciones en segundos, entre otros casos de uso. Lo mejor es que todo ya está disponible para que puedas incluirlo en tu flujo de trabajo. Y además, todo lo que estaremos viendo lo podrás aplicar de una forma totalmente gratuita. ¿Suena bien? Pues conozcamos el primer superpoder. Vamos a comenzar conociendo qué pasa cuando juntamos Google Stitch, plataforma de diseño web y aplicaciones con Google Antigravity, ya que ahora esta primera acaba de recibir nuevas actualizaciones que permite que podamos personalizar por completo cualquier tipo de diseño y luego Antigravity que lo haga real. Para descubrirlo, saltemos a Stitch, siendo esta plataforma de aquí, que junto a todas, te voy a estar dejando enlace abajo en la descripción. Y una vez estamos aquí, como puedes ver, vamos a poder crear diseños tanto de aplicaciones como desde la versión web de ordenadores. También vamos a poder seleccionar entre diferentes modelos y uno de los más potentes sería el 3.1 Pro. Así que yo lo voy a seleccionar y lo vamos a estar poniendo a prueba con el siguiente prompt de aquí, en donde le voy a pedir que me cree una aplicación para planificar viajes en grupo llamada Viavi. Aquí le añado algunas funcionalidades más y esto lo vamos a crear para poder ver esta nueva función de dirección de edición. Así que antes de poder ver eso, vamos a crear este diseño y poquito más tarde y al primer intento nos habría creado estas 3 diapositivas de aquí, desde donde vamos a poder ver un dashboard principal del viaje con ese nombre de marca que le hemos especificado, diferentes funcionalidades que también le habíamos dicho y en definitiva pues tenemos una interfaz muy bien trabajada. Junto a esto también tendríamos una página para todo lo relacionado con el itinerario y por último todos los gastos que estaría haciendo el grupo para poder llevar control de esto. La verdad es que es un diseño muy bien trabajado, pero ahora también vamos a poder modificar con control cualquier tipo de detalle. Y es que ahora sobre cualquier diseño, fíjate que tenemos este apartado de modificar. Y si yo le doy a editar, pues me va a estar preparando todo el desglose de elementos que tenemos por aquí. Por ejemplo, imagina que yo quisiera cambiar este texto de aquí por cualquier otro. Pues para ello clico en editar texto y ya voy a poder tanto borrar como escribir lo que yo necesite cambiar. Además de esto, también vamos a poder seleccionar cualquier otro apartado, como por ejemplo este icono de aquí, y podría decirlo que me lo modifique la inteligencia artificial. De esa forma se va a poner ese fragmento de código exacto que queramos modificar y cuando pidamos aquí el cambio solo modificará aquello que hayamos seleccionado. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear diseños bien trabajados, sino que incluso vamos a poder tener el control total para que, aunque agilicemos con inteligencia artificial, todo cuadre conforme nosotros queramos. Ahora, imagina que ya tuvieses el diseño final que quieres pasar a la realidad. Pues para ello podemos conectarlo a Antigravity a través de su MCP. Para acceder a este simplemente clicaríamos arriba a la derecha, seleccionamos ajustes de Stitch y haciendo scroll hacia abajo simplemente tenemos que crear una clave API y copiando esta clave API y este fragmento de código que te lo voy a dejar con un documento abajo en la descripción, simplemente tendrías que poner aquí la clave API que acabamos de copiar y con todo este fragmento, yéndonos a Google Antigravity, se lo podríamos pegar y decirle algo como por ejemplo, oye mira, este es el MCP de Google Stitch, ¿podrías integrármelo? Lo pausamos, lo enviamos y poquito más tarde sobre el apartado de MCP Service, si clicas en ver, ya te va a aparecer la conexión nativa para que Google Antigravity pueda conectarse con Stitch. Y para poner a prueba esto, voy a clicar en abrir carpeta, selecciono una carpeta vacía que acabo de crear y desde aquí, que mire el último diseño de la aplicación llamada Viavi que hay en mi cuenta de Stitch y que lo haga real con el mismo diseño, al yo desde aquí cambiar al modo de planificación y clicar en enviar, pues ya Google Antigravity lo va a empezar a procesar, pero fíjate cómo desde aquí podemos ver cómo estaría extrayendo toda la información directamente desde Stitch. Poquito más tarde y al primer intento nos diría que ya ha completado todo, así que para poder abrirlo tendríamos que seguir estos pasos en el terminal y para ello voy a clicar en este icono para que se pueda abrir aquí el terminal y simplemente voy a copiar el primer comando, lo envío, ahora pego el segundo
Y por último termino con ese tercero de npm rundev. Así que le doy a enviar, ya me diría que lo tenemos en esta URL, así que le voy a dar un clic y ya directamente fíjate lo que tenemos aquí, ya que podemos ver el diseño exactamente igual y además si yo voy manejando esta herramienta, por ejemplo, clicando en itinerario, pues podemos ver cómo realmente ha guardado a la perfección cada uno de los detalles que teníamos y, por ejemplo, si clico en el apartado de gastos, pues también puedo ver que es exactamente igual. Pero teniendo en cuenta que aquí tenemos una aplicación funcional que acabamos de desarrollar. Y es que con esto ya no dejamos a la inteligencia artificial que cree un proyecto por completo y luego que tengamos que esperar hasta el final a ver dónde quizá no nos cuadre algo tanto por la parte funcional como la de diseño. Ya que ahora podemos coger lo mejor de Google de diseño, como sería Stitch, conectarlo a Antigravity y conseguir resultados que nos cuadren directamente a la primera. Lo cierto es que al combinar agentes de inteligencia artificial con herramientas, los resultados son sorprendentes. Pero si quieres conocer la plataforma que hace más fácil esto, debes de conocer a Manus AI. Una plataforma que convertirá lo tedioso en algo simple, ya sea crear aplicaciones, hacer investigaciones, automatizar tareas, automatizar la navegación, visualizar datos clave o hasta personalizar con conocimiento. Lo mejor es la cantidad de integraciones que tienen a golpe de un clic, tienen más de 60. Desde aquí puedes conectarte con las plataformas más usadas como Instagram, Gmail, Drive, Notion, Make y demás. Ya sea vía app, API o MCP, lo podrás vincular en segundos. También podrás añadir cualquier tipo de habilidad, ya sea oficial o cualquiera que quieras crear. Si a esto le sumamos la posibilidad de llevarnos el agente a cualquier red social como Telegram, que nos pueda acompañar en cualquier reunión o incluso crear y publicar aplicaciones en la Play Store o App Store, las posibilidades que tienen son muy amplias. Y gracias a que Manus AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probar todas las capacidades de esta agente por ti mismo de una forma gratuita. Vamos a ir subiendo de nivel con el segundo superpoder en donde le vamos a dar capacidad de diseño 3D a Google Antigravity. Para ello tendremos que saltar a la plataforma de Spline, siendo esta otra herramienta de aquí que también tendrás abajo en la descripción. Desde esta página, como puedes ver, tenemos un montón de diseños bien trabajados, como por ejemplo la posibilidad de tener este efecto de página web tridimensional, tener efectos en el ratón para que podamos ir descubriendo la información de la web de una forma original o incluso hacer que secciones de la web puedan ser totalmente interactivas, modificando cada uno de los elementos interactivos que podamos ver por la página. Y con esto, de una forma similar a Stitch, también vamos a poder conectar Google Antigravity con Spline para poder conseguir estos efectos a la primera. Ten en cuenta que desde Spline vas a tener un montón de diseños más que vas a poder simplemente darle un clic y poder replicar. Pero vamos a hacer algo un poco más complejo y para ello vamos a intentar coger todo el contenido y animación de una página completa y poner información nuestra por encima de forma personalizada. Y para hacer esto, uno de los que más complejos me han parecido sería este diseño aquí que, como puedes ver, no solamente está en 3D, sino que cuando yo le doy un clic se escucharían sonidos, como este de aquí del agua, y además de tener este efecto en 3D, también si voy haciendo scroll hacia abajo, pues voy a poder ver diferentes animaciones. Y además, en cada una de las partes seguiría totalmente interactivo. Así que ahora vamos a intentar coger toda esta funcionalidad y plantillas para simular que tenemos una escuela de submarinismo, a ver si podemos coger este comportamiento tan original. Y para poder replicar cualquier tipo de diseño, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en este apartado de Remix y automáticamente se nos abriría el estudio donde vamos a poder modificar por detalle cada uno de los elementos que otra persona ha hecho para que realmente podamos tener algo 100% afín a nosotros, no solamente en cuanto a comportamiento, sino también en cuanto al contenido que aparece, aunque yo lo voy a estar dejando exactamente así, ya que nos vamos a ir al apartado de exportar aquí arriba a la derecha y desde aquí, al clicar en el apartado de exportar código, lo vamos a poder extraer en estos tres tipos de aquí. Yo como ejemplo voy a coger la primera llamado Vanilla y ahora vamos a clicar en este botón para copiar esta primera fila de aquí. Al hacer esto, si nosotros nos vamos a Antigravity y abrimos un proyecto como esta carpeta vacía que yo he llamado como 3D, le voy a dar a abrir, ya desde aquí podría copiar esa URL que hemos cogido de Spline y especificarle que queremos que nos cree una estructura web para nuestro negocio de curso de submarinismo llamado Subbi. Le decimos que debe seguir ese estilo, pero que edite el contenido que queremos que aparezca en el sitio web para que sea afín a lo que nosotros queremos crear. Con esto vamos a clicar en enviar para que poquito más tarde ya nos confirme que lo acaba de hacer. Por aquí, de hecho en el documento principal, tendríamos un montón de información
y spoiler de lo que vamos a ver, así que antes de fijarnos en ese apartado, vamos a abrir nuevamente el terminal, copiamos el primer comando y por último el segundo que nos aparece en la documentación. Ya nos aparecería por aquí que lo tenemos habilitado, así que le vamos a dar un clic y fíjate lo que tenemos por aquí. Ya que seguimos teniendo exactamente ese efecto en 3D, además le voy a dar un clic y se escucharían esos efectos de sonido y conforme yo hago scroll hacia abajo, pues vamos a poder ver cómo todo se va cambiando con esa información de la Escuela de Submarinismo ficticia que yo le he dicho que haga. Y realmente aquí pues podemos ver que todo estaría perfectamente integrado. Y es que con esto ya no hablamos de crear sitios web o aplicaciones con un diseño bonito, sino que realmente incluso podrían ser interactivos para tenerlos a un siguiente nivel. Sobre esto, ten en cuenta que también podrías incluso incorporar diferentes bloques, como por ejemplo este del mapa, que sería interactivo y la verdad es que luce genial, y podríamos repetir el mismo proceso de exportación para poder añadirlo a proyectos ya existentes como el que hicimos primero de viajes. Una de las principales virtudes que tiene Google Antigravity es el hecho de poder seleccionar entre los principales modelos de inteligencia artificial para programar como Gemini, Anthropic o OpenAI, aunque estos, sobre todo si tenemos la versión gratuita, podemos alcanzar sus límites. Así que ahora estaremos viendo cómo podemos integrar a Antigravity LLMs ilimitados. Para ello, en Antigravity, más allá de poder seleccionar desde aquí todos estos modelos, que realmente no son pocos y si alcanzamos el límite en alguno de ellos podríamos saltar al siguiente, lo vamos a combinar con otra herramienta que nos permite seleccionar algunos modelos de forma ilimitada. Y para hacer esto tenemos que conocer a OpenCode, siendo esta otra herramienta de aquí que nos permite utilizar la inteligencia artificial de código abierto para poder hacer uso de los agentes que programa. Y para integrar esto en Antigravity tendríamos dos formas. Por un lado, copiar este código del terminal y desde Google Antigravity, al abrir el terminal, podríamos pegarlo, darle un intro y esperar por aquí a su instalación, que como puedes ver, progresa bastante rápido. Aquí ya me dice que yo lo tendría instalado, pero antes de abrirlo te voy a mostrar cuál sería el segundo método. Y es que desde Google Antigravity ten en cuenta que en este apartado aquí tienes una función de extensiones. Al darle un clic, nosotros podríamos instalar cualquier tipo de aplicación. Muy similar a las extensiones de Google Chrome, solo que aquí para la gente de Google Antigravity. Así que si desde el apartado de búsqueda escribo la palabra de OpenCode, me aparece esta aplicación de aquí con una valoración de 5 estrellas, así que le voy a dar un clic, clico en instalar y de esa forma ya me aparecería por aquí anclado para que cuando yo le dé un clic, pues ya me abra esa otra interfaz como estás viendo por aquí. Para no tener esto doble, yo podría clicar en este botón para quitar la anterior y con esto, en el caso de que ya hubiera llegado al límite de cuota de Google Antigravity, pues realmente voy a poder seguir iterando sin tener que esperar a que se regenere. Para ello, ten en cuenta que clicando en el apartado de slash vas a tener una opción llamada modelos y aunque aquí tú veas que yo tengo más, por defecto vas a tener dos modelos incluidos. El primero sería el de Big Pickle, que sería este de aquí y es ilimitado a través de esta misma plataforma. Y el segundo que también nos da esta misma herramienta sería el de Minimax M2.5, que también sería ilimitado y muy potente para usar. No obstante, como tú puedes ver, yo tengo puesto otros modelos como los de Gemini, Qwen, así como otros muchos más, y esto lo he conseguido gracias a conectar servicios gratuitos que combinan genial con OpenCode. Para poder hacer esto, me voy a salir de aquí y desde aquí, fíjate que si volvemos a clicar en slash, tenemos un apartado segundo llamado conector. Así que le vamos a dar un clic y desde aquí nosotros podríamos iniciar sesión con cualquier plataforma para llevarnos sus modelos. Algunas son de pago, otras son gratuitas y aquí ten en cuenta que podríamos unificar todo. Dos de las que son gratuitas sería, uno, la de Grok, que para poder incluir todos sus modelos simplemente le daríamos un clic aquí y donde nos pone API Key tendríamos que irnos a su página web oficial, clicar en Start Building. Desde aquí vas a poder ver todos los modelos gratuitos que vas a poder utilizar, tanto de OpenAI, de Qwen, de Llama, modelos de transcripción y demás. Así que una vez estamos aquí, vamos a clicar en el apartado de API Key, le damos a crear API Key, ponemos un nombre, confirmamos y esta clave API que aparece por aquí, copiamos, la pegamos por aquí, le damos un intro y de esa forma ya nos van a aparecer todos los modelos gratuitos que tenemos en esa herramienta, tanto de GPT, de Llama, de Qwen y demás. Para poder usarlo simplemente le tendré que dar un clic y ya lo tendríamos aquí funcionando. De forma similar también podríamos hacer lo mismo con OpenRouter, herramienta que ya no solamente tiene modelos gratuitos sino que también tiene modelos premium de forma unificada. Aquí repitiendo el proceso podré clicar en coger clave API,
Creo una nueva, le doy un nombre, un crédito límite opcional, yo le voy a poner $1 porque nos lo regala la plataforma, le doy a crear y copiando esta clave API, yéndonos a OpenCode y sobre la apartado de conector, si buscamos OpenRouter, lo clicamos y pegamos esa clave API, al enviarlo, pues ya nos van a aparecer un montón de modelos más, tanto los de Claude, los de DeepSeek y en definitiva cientos de modelos que vamos a poder utilizar. Aquí lo más interesante es que ellos también tienen modelos gratuitos que lo nombran como free entre paréntesis. Así que ahora cuando busquemos un modelo podemos buscar desde aquí free y podemos ver todos los modelos gratuitos que vamos a poder seleccionar desde aquí. Por ver cómo funciona esto, yo voy a coger desde el apartado modelo uno gratuito y si yo ahora le escribo cualquier cosa como por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Al clicar en enviar, pues como puedes ver ya lo va a empezar a razonar y nos daría la respuesta de una forma muy rápida. De igual forma, al estar en Google Antigravity va a poder ver todo el proyecto por completo y si yo desde aquí abro cualquier carpeta, como por ejemplo la última web que hemos hecho en 3D, pues en lugar de utilizar Google Antigravity, yo esto lo podría quitar, selecciono este código de OpenCode y ahora voy a poder seguir trabajando desde aquí. Por ejemplo, preguntándole qué 3 puntos mejoraría de este proyecto. Lo envío y desde aquí, pues como puedes ver, ya empezaré a leer cada uno de los archivos ya que tiene acceso al proyecto completo. Aquí ya de hecho nos empezaría a responder esa pregunta final que acaba de razonar y además de informarnos, pues también podría ejecutar cambios. Ten en cuenta, por cierto, que si tú no instalaras OpenCode a través de la extensión que hemos visto, también sobre tu terminal podrías escribir la palabra OpenCode, en el caso de que lo hubieras hecho a través del comando primero, y desde aquí también lo vas a tener por aquí abajo, aunque realmente también lo podrías poner en el lateral. Tenemos claro que a través de Google Antigravity podemos crear cualquier tipo de cosa, pero uno de los aspectos más importantes es el contexto y la información que le arrojamos. Por ello, lo mejor sería conectarlo a una de las mejores herramientas de Google de base de conocimientos. Este sería el de NotebookLM y también, aunque no oficial, podemos conectarlo vía MCP. Para hacer esto, en la descripción también te voy a estar dejando este documento de aquí, desde donde copiando todo este prompt y pegándolo en Google Antigravity, que aquí lo puedes dejar en versión fast, pues ya le estaríamos diciendo que va a integrarse con NotebookLM. Al procesarlo, podríamos ver sobre nuestros MCPs esta configuración de aquí, desde donde va a poder controlar todos nuestros cuadernos de NotebookLM. No solamente creando diferentes activos, sino también pudiendo crear cuadernos nuevos, eliminarlos y al final pues que los agentes hagan toda esta gestión por nosotros. Para poder usarlo simplemente lo tendríamos que habilitar y ya podríamos hacer todo esto. Para hacer esto yo acabo de abrir una carpeta llamada cuadernos y fíjate que desde aquí yo le puedo hacer cualquier pregunta sobre mi NotebookLM. Como por ejemplo, oye, ¿podrías decirme en mi NotebookLM cuáles son los 5 últimos cuadernos que he creado? Le doy a enviar, ya por aquí se conectaría vía MCP con NotebookLM y poquito más tarde pues ya me estaría diciendo que los últimos cuadernos son estos de aquí, con uno llamado como automatización y orquestación de la IA con Make, la generación de imágenes y vídeo, fundamento de tendencia, el protocolo maestro de guión y uno último de arquitecto de estrategia y creatividad digital. Aquí me aparece incluso la fecha y hora en cuando yo creé esos cuadernos. Y si me voy a mi NotebookLM, pues podemos ver que efectivamente tendríamos esos cuadernos de ahí con la última fecha de creación. Aquí, por ejemplo, me aparece este primero porque realmente lo modifica a posteriori. Y con esto realmente nos vamos a poder aprovechar de todo el contexto que le podemos dar a NotebookLM para poder retroalimentar aquello que estemos desarrollando en Google Antigravity. O directamente para poder automatizar el uso de NotebookLM, ya que realmente desde Antigravity, aparte de poder crear diferentes cuadernos, también le podemos pedir que cree activos en cada uno de esos cuadernos. Por ejemplo, yo veo por aquí que tengo uno de hábitos saludables y si lo abro, pues puedo ver que tengo algunas presentaciones, hojas de cálculo y diálogo. Pero por ejemplo veo que no tengo ningún cuestionario. Así que desde Antigravity yo le voy a poder pedir esto y mucho más. Para ello voy a ampliar esto un poco y se lo voy a solicitar. Vale, perfecto. Mira, ahora me gustaría que sobre el cuaderno que se llama Hábitos Saludables y Consejos me crees un cuestionario a través de NotebookLM Studio. Y además de esto, ten en cuenta que estoy planteando crear una aplicación para controlar las finanzas personales. Así que créame otro cuaderno que investigue los puntos clave que deba tener en cuenta. Paro la grabación, lo envío y ya por aquí podemos ver cómo NotebookLM acaba de iniciar una herramienta llamada Quiz Create, es decir, de crear ese cuestionario que le he pedido. Y además, si me voy sobre los detalles, pues vamos a poder ver el ID del cuaderno
que sería justamente ese que le hemos dicho. Mientras esto se va procesando, voy a entrar a NotebookLM y fíjate cómo efectivamente me estaría creando ese cuestionario desde aquí sin yo haber tocado nada. Junto a esto, si yo vuelvo hacia atrás, también podría ver que me acaba de crear un nuevo cuaderno, así que le voy a dar un clic. Y desde aquí pues puedo ver que incluso me ha juntado un montón de información y esto que acabas de ver es prácticamente sin hacer cortes, ya que en todo el proceso habrá tardado cuestión de menos de un minuto. Aquí fíjate que incluso la está exportando en automático, me estaría manejando mi NotebookLM sin yo tocar nada, ya que volviendo a Antigravity podemos ver que está trabajando en ello. Segundos más tarde vamos a ver también este cuestionario que le hemos pedido, que aquí como puedes ver es totalmente funcional y en definitiva pues ya nos diría por aquí que ha hecho todas esas tareas como bien hemos comprobado, teniendo este cuaderno de hábitos saludables con el cuestionario y un segundo cuaderno que nos acaba de crear para las aplicaciones de control de finanzas personales, en donde ha estado investigando estos 4 principales temas que nos lo ha introducido directamente en NotebookLM. Y con esto los casos de uso se multiplican, pero ten en cuenta que si te gustaría ver el paso a paso de instalación en detalle o los casos de uso que podrías hacer con esto, ten en cuenta que por aquí ya tengo un vídeo donde hablaba de ello en todo detalle. Google Antigravity la verdad es que funciona genial, sobre todo con todas estas funcionalidades que le estamos combinando, aunque sí que es cierto que diferentes modelos premium como los de Claude tienen algunas funcionalidades que Google Antigravity aún no puede hacer, como por ejemplo en Claude tienen un equipo de agentes que son capaces de realizar tareas diferentes en sesiones distintas e incluso pueden llegar a orquestarse entre ellos sin tener que hacer la tarea de forma secuencial. Lo malo de Anthropic es que esto no lo puedes utilizar hasta que pases por caja, pero en Google Antigravity tenemos las habilidades que permiten poder quitar toda pequeña limitación que podamos tener esta herramienta. Para poder hacer esto posible, yo he desarrollado esta habilidad por aquí que te diría que nunca nadie antes ha hablado. Y es que esta te va a permitir poder hacer que Google Antigravity tenga esta funcionalidad de multiagentes. Para ello le pedimos todo el entorno de configuración necesario para que sea capaz de desarrollar esta función y desde aquí le podemos definir los diferentes roles y agentes que queremos que esté disponible cuando nosotros desarrollemos nuestros proyectos. Aquí yo le he pedido uno de director que orqueste todos los agentes, que este lo he llamado como Alejabot, uno como arquitecto, un especialista de desarrollo, un marketer, investigador y otro revisor. Aunque aquí realmente ten en cuenta que tú podrías darle un intro y escribir cualquier otro tipo de agentes que a ti te gustaría que estuviese. Junto a esto le he especificado cómo sería el protocolo de orquestación, algunos datos técnicos para asegurar que esto funcione y ahora para poder ver cómo podemos integrar esto en nuestro flujo de trabajo, ten en cuenta que sobre tu carpeta que hayas creado para crear el proyecto, ya que he creado una vacía que no hay nada llamada proyectos, tú tendrías que clicar en este apartado de New File, pones la palabra de skill.md y desde aquí tendrías que copiar toda esta habilidad que también te dejaré abajo en la descripción. Así que ahora, con esto, si ahora le pedimos cualquier cosa, aunque sea básica, como por ejemplo, oye, me gustaría que creases una aplicación para poder gestionar mis finanzas personales, pero utiliza las habilidades que te he dejado. Lo pauso y clico en enviar, pues ya Google Antigravity no solamente nos va a crear esta aplicación, sino que además va a desarrollar todo un sistema de multiagentes para generar tareas en paralelo y así ser más preciso, rápido y conseguir un buen resultado a la primera. Aquí realmente, como ha leído cómo funciona todo el apartado de agentes, pues primero estaría desarrollando toda esta funcionalidad y poquito más tarde y al primer intento nos diría: hola Alejandro, que ha recibido nuestra solicitud y el archivo de audio que le hemos enviado. Así que nos ha activado la habilidad de equipo Alejabot para crear Aura Finance, una aplicación premium de gestión de finanzas personales. Aquí podemos ver incluso un pequeño resumen de todo el equipo que se ha involucrado para crear este proyecto. Primero Alejabot como director, que ha ido enviando tareas a cada uno de estos agentes, el investigador, que es quien ha definido la paleta de colores y aspectos para el logo, el marketing, quien ha diseñado esa identidad de marca, el arquitecto, quien estructuró todo lo técnico, el frontend, esa parte más visual de la aplicación, y el backend, el que ha hecho posible que esto sea funcional. Aquí me estaría diciendo un pequeño resumen de todo lo que ha hecho. Y para poner esto a prueba, pues nuevamente vamos a abrir el terminal, vamos a seleccionar este primer comando de npm install y npm run dev. Le doy un intro, ya me aparece por aquí, le voy a dar un clic y desde aquí pues fíjate lo que tenemos a la primera. Teniendo por aquí esta aplicación llamada Aura Finance, que además veo que tengo un logotipo
que de hecho si me voy hacia arriba pues puedo ver cómo el agente de marketer lo ha podido crear en autónomo sin decirle nada, ya que tenemos un equipo completo disponible para nosotros. Y en definitiva pues tendríamos una aplicación que la verdad es que luce bastante bien, justo lo que le he pedido para finanzas personales, y además si esto lo pongo a prueba para ver si esto es funcional, como por ejemplo cena, le pongo 45 euros de gasto, que es una comida, y le doy a registrar, pues fíjate cómo ya aparecería por aquí e incluso nos aparece con el emoticono correspondiente al tipo de gasto que nosotros hemos puesto. Y es que con esto ya no estamos hablando de crear aplicaciones por separado, sino que realmente vamos a poder vitaminar por completo Google Antigravity y hacer que este sea capaz incluso de superar sus limitaciones. Sobre las habilidades, ten en cuenta que también te voy a estar dejando esta otra página de aquí, desde donde vas a poder ver cientos de habilidades que vas a poder directamente integrar en tus proyectos simplemente clicando en cualquiera de estas habilidades. Clicas en skill.md, copias todo y repites el proceso creando tu archivo de habilidad sobre tu proyecto. Como penúltimo superpoder vamos a ver cómo realmente nosotros podríamos llevarnos fuera cualquier agente de inteligencia artificial allá donde necesitemos, ya sea para hablar vía red social, que se meta dentro de alguna herramienta que trabajemos en nuestro día a día, o en definitiva que podamos crear un agente de forma modular conforme a nuestras necesidades. Para hacer esto posible también te voy a estar dejando todo este prompt con el que podrás crear tu propio agente y conectarlo a Telegram de forma gratuita. No obstante, en este caso voy a ir un poco más rápido, ya que realmente tengo este vídeo aquí que subí recientemente en donde explicaba el paso a paso de ello. Pero para que puedas conocer su oportunidad y ver si esto te podría llegar a encajar, desde Google Antigravity acabo de abrir el proyecto que creé en ese vídeo, así que desde aquí lo voy a ejecutar con un npm install, tal y como me dice la documentación, pego este segundo comando y ya tendría por aquí mi agente disponible en Telegram. Y ahora yo desde aquí, pues si le escribo cualquier cosa, como hola, ¿cómo está? Pues directamente, como puedes ver, me dice desde aquí que estaría escribiendo y de una forma instantánea me estaría respondiendo no solamente mediante texto, sino que también me ha enviado una nota de voz como si fuera una persona. Vamos a ver qué nos ha dicho. Estoy bien, gracias. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Y aquí, como puedes ver, pues nos ha respondido como si fuera una persona. Ahora yo nuevamente le puedo responder. Oye, mira, me acabo de levantar y me gustaría que me dijeses cuáles son los 3 últimos emails que acabo de recibir. Lo envío, ya por aquí lo escucha, lo transcribe y me diría en cuestión de pocos segundos los 3 últimos emails que he recibido, como Monday Mobile Drop, el asunto de Spline por haberme creado la cuenta recientemente y también el de Grok por haberme creado esa cuenta en la aplicación para poder coger esos modelos gratuitos. Y con esto realmente se abre un sinfín de posibilidades, ya que podemos coger toda la potencia de agente de inteligencia artificial, modularla como queramos, darle las capacidades y poderes que nosotros queramos y luego que nos hable a través de la herramienta que queramos, como por ejemplo Telegram, Discord, un WhatsApp o incluso una herramienta de chat más empresarial como Slack. Vamos a terminar con el último superpoder, y es que desde Google Antigravity también vamos a poder, aparte de desarrollar un montón de aplicaciones y web, también tenemos la posibilidad de publicarla de forma gratuita y en segundos a través de su MCP de Firebase. Y para ver este caso me acabo de venir sobre el primer caso de uso que vimos de la aplicación de Viavi, el que compartía los gastos en grupo cuando se quería hacer un viaje, y fíjate que si yo desde aquí clico los 3 puntitos y ahora en MCP Servers, si nosotros clicamos la palabra de Firebase, pues desde aquí al darle un clic podríamos instalar este MCP de aquí. Para hacer esto simplemente clicamos en el apartado de Enable y si no lo tenías instalado antes pues sería simplemente clicar en instalar. Inicia sesión y de esa forma pues ya vas a tener todas las herramientas conectadas. Y con esto pues vamos a poder hacer cosas como la siguiente, ya que volviendo al apartado de agente nosotros tenemos todo este proyecto local, pero yo desde aquí le podría decir algo como lo siguiente. Oye, mira, acabo de desarrollar mi primera versión de la aplicación de Viavi para poder repartir gastos en grupo cuando se va a hacer un viaje. Pero me preguntaba a ver si me pudieras publicar esta aplicación de forma gratuita en Firebase. Para ello te he instalado su MCP. Lo pausamos, enviamos y ya por aquí nos diría que estaría utilizando la herramienta de MCP Servers y con esto pues realmente estaría manejando toda la herramienta de Firebase Studio, que es un poco más técnica, para poder publicarnos de forma gratuita esta herramienta. Junto a esto también le podríamos pedir otros cambios en paralelo.
Pero antes de ver eso, vamos a ver si nos lo publica bien a la primera. Y nada, un par de minutos más tarde, y estando descansando mientras trabajaba el MCP, pues ya nos diría que lo ha publicado correctamente. Así que para ello voy a aceptar estos cambios que veo que me ha añadido diferentes cosas para que esto sea posible. Así que ahora si yo clico en esta URL de aquí, pues ya me aparecería por aquí publicado directamente mi Firebase. Y eso de forma gratuita, en automático y sin tener que hacer pasos adicionales. Ten en cuenta que yo ahora desde aquí le podría también especificar que me genere bases de datos, inicios de sesión, pero de todo esto ya tengo un vídeo en todo detalle con el paso a paso con este MCP de Firebase, en donde te lo vas a poder ver directamente por este vídeo aquí. Lo cierto es que ahora podemos agilizar cualquier tipo de tarea y proyecto. No tienes que ser grande para empezar, pero sí empezar para construir algo grande.